Buenas, estamos con ustedes desde la Iglesia Bautista El Refugio y queremos compartir una palabra de aliento, de esperanza, pero también un llamado que tenemos como pueblo de Dios, que en los tiempos difíciles, en los tiempos de quebrantamiento que estamos viviendo, tenemos un llamado tan especial, un llamado a ser testigos del amor, de la gracia, del poder de Dios por medio de Jesucristo. Testigos de Jesús en un mundo que está en guerra consigo mismo, en guerra con la enfermedad, con el COVID en este tiempo. Y en este tiempo donde la pandemia y la cuarentena excepcional que estamos teniendo, tremenda, quizás única en toda la historia, por lo menos conocida, vemos relaciones divididas, personas que están en guerra consigo mismo, que rompen relaciones. Y nosotros como seguidores de Jesús estamos llamados a ser testigos del amor y del poder restaurador de Dios por medio de Jesucristo. Una de las palabras que se vienen al corazón cuando uno piensa en esto es San Juan capítulo 20. En San Juan revela la vida de Jesús y específicamente en los últimos capítulos muestra cómo este Jesús que murió en la cruz resucitó y cómo se presentó a algunos de los discípulos. En el capítulo 20, versículo 19 en adelante dice: en la tarde del primer día de la semana, cuando los discípulos estaban juntos con las puertas cerradas por temor a los líderes judíos, Jesús vino y se paró entre ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo cuando vieron al Señor. Y nuevamente Jesús dijo: la paz sea contigo. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Esta palabra de Jesús dándose a conocer como el Cristo resucitado, como aquel que fue a la cruz, fue muerto, fue sepultado, pero que la sepultura no lo pudo detener y se levantó con poder. Y ahora se junta a aquellos que lo vieron predicar, lo vieron hacer milagros, lo vieron siendo enjuiciado, lo vieron crucificado, lo vieron muerto y sepultado. Algunos de ellos colaboraron en la sepultura y ahora lo ven como el Cristo resucitado, como aquel que tiene poder sobre la mismísima muerte. Y el encomiendo que hace Jesús es que seamos testigos. Así como el Padre me envió, yo los envío. Y esto de ser testigos es interesante. Yo quiero decirte 4 cosas dentro de esta función, dentro de este llamado que tenemos a ser testigos en un mundo que está quebrantado y que está en guerra. La primera de ellas es que si somos testigos que vivimos con miedo, el miedo hace silenciar un testimonio. De hecho, silencia a las personas. ¿Cuántas veces el miedo no nos permite compartir aquello que creemos que es verdad? Dice: en la tarde de aquel primer día de la semana, cuando los discípulos estaban juntos con las puertas cerradas por temor. ¿Cuántas veces el miedo nos encierra? El miedo potencia la preocupación en nuestras vidas. El miedo nos impide avanzar, el miedo nos ata al pasado, el miedo nos impide florecer en nuevas relaciones, el miedo nos impide abrirnos a amistades sanas, el miedo nos impide formar un matrimonio, formar una pareja, el miedo nos impide a veces tener hijos, el miedo nos impide a veces dar un paso adelante en distintas áreas de nuestra vida.
lanzarnos en fe, lanzarnos en expectativa, lanzarnos con esperanza en alguna proyección, sea laboral, familiar, relacional o en lo que sea. El miedo paraliza, el miedo enmudece. Una palabra de Filipenses 4 dice: no se preocupen por nada, antes bien en todo, con oración y súplica y acciones de gracia, sean estas peticiones conocidas delante de Dios. Y qué bueno es que nosotros como creyentes sabemos que en un mundo como el que vivimos tenemos la paz de Dios y tenemos la presencia de Dios donde refugiarnos. Si bien hay situaciones que quieren golpear y quieren traer preocupación a nuestro corazón, necesitamos tener esa fe en Jesús y cultivar una relación con Dios de tal manera que nuestra confianza en el Señor pueda revertir nuestro temor y en esa confianza en el Señor podamos avanzar. 2020 ha sido un año re difícil, muy difícil en muchas áreas de nuestra vida. Una pandemia que nos golpeó de repente y una cuarentena, un encierro, privaciones de algunas libertades que teníamos, y esto comenzó a desarrollar en muchos miedo, quebró el carácter, quebró relaciones. Algunos se frenaron y no pudieron avanzar en su fe y en su caminar diario. Así que quiero invitarte a que tomes tu miedo y lo lleves al Señor. Yo no sé lo que trae este 2021. Cuando uno mira alguno de los pronósticos, se alarma, pero desviemos la mirada y pongamos la mirada en Dios, confiemos en Él y seamos testigos a nuestra generación de que se puede con Dios, que con Dios es posible avanzar, aún en los tiempos difíciles, aún en las crisis y aún en las situaciones adversas. Toma tu miedo y tu preocupación y ponelo en las manos de Dios y Dios te va a sorprender. Lo segundo es que la paz trae fortaleza al corazón de un testigo. Jesús vino y se paró entre ellos, decía este versículo, lo que declara, no le dice acá estoy, no le dice la paz sea con ustedes, la paz sea con vosotros. Tengan paz, tengan paz. La paz es un estado que viene de tener una relación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es directamente un resultado de una relación con Dios por medio de Jesús. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y sus pensamientos, sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz que Dios trae a nuestro corazón tiene el poder de fortalecernos en la hora de la angustia. No es lo mismo atravesar los momentos duros sin paz que hacerlo con la paz del Señor. La Biblia dice en Isaías 26:3 que Él nos mantendrá en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Y es interesante ver cómo cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y comenzamos a dejar alguna de nuestras tremendas seguridades, como ese querer avanzar y hacerlo con nuestras propias fuerzas, y comenzamos a poner nuestra confianza en el Señor, a creerle a Él, a avanzar porque Él lo dice, a dar pasos de fe en nuestra vida, como la paz de Dios comienza a inundar en nuestro corazón y toda nuestra vida y todo lo que hacemos, y esa paz comienza a ser nuestro lugar de fortaleza y fortalece nuestro corazón y por ende fortalece todas las relaciones en mi vida. Una de las cosas que dice la Biblia acerca de la paz es que la paz que viene de Dios sobrepasa lo que entendemos. Y esto es interesante porque hay cosas que no entendemos y hay cosas en donde no podemos realmente caminar seguro, pero la paz de Dios nos hace caminar aún en las cosas que no entendemos, aún cuando no comprendemos por qué el dolor, aún cuando no entendemos
por qué la crisis, aun cuando no entendemos por qué pasan algunas cosas, nuestra confianza en el Señor trae fortaleza y nos hace caminar aún sobre aquello que no entendemos y podemos llevar nuestros miedos, nuestras preocupaciones a Dios y Él trae de su paz a nuestro corazón. Lo tercero es que la cruz y la resurrección nos afirman como testigos. Saber que Jesús, el Hijo de Dios, fue en la cruz a causa no del juicio injusto, sino de mis pecados y de los tuyos. Saber que alguien me amó de tal manera que dio su vida en rescate por la mía, dio su vida en rescate por tu vida, debe afirmar nuestro corazón. Pero también el hecho de saber que Él no quedó en la muerte, sino que Él venció la muerte. El mayor enemigo que vos y yo tenemos no es algún problema económico de salud, aunque es muy grave. El mayor problema es que un día todos vamos a morir. Algunos pareciera que se precipitó su vida, la muerte los alcanzó y a veces demasiado jóvenes, de hecho algunos en su niñez, y esto nos vuela la cabeza, pero cuando entendemos que el mayor enemigo en común que tenemos toda la raza humana de todos los tiempos es la misma muerte, y la muerte fue vencida por Jesús en la cruz por medio de la resurrección. Esto nos da poder, nos da carácter, nos llena el corazón de valor para contarle a otros que hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de salvación, que no se acaba todo acá, y a la vez es una palabra poderosa de consuelo para otras personas que andan en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y por medio de Jesucristo podemos contarle que según nuestra fe, la vida no se acaba cuando se acaba en este lugar, que hay vida eterna y que podemos tener una vida con Dios por la eternidad. La Biblia dice en San Juan 20:20 que después que Jesús le dijo paz a ustedes, le mostró sus manos y le mostró el costado, allí donde había sido herido, allí donde los clavos habían penetrado, dándolo a entender que era Él, que no había posibilidad que estén equivocados. Son las señales de que Él estuvo en la cruz, pero que Él se levantó de la muerte con poder. La reacción inmediata de este grupo lleno de miedo y que tenía las puertas cerradas y que le tenía miedo a un montón de gente que estaba alrededor fue totalmente lo contrario. Se llenaron de gozo cuando vieron al Señor. Y yo quiero decirte que cuando pones tu confianza en el Señor y comenzás a experimentar el poder de aquel que venció la muerte y resucitó y que tiene el poder para darte vida y sacarte de la misma muerte espiritual, perdonar tus pecados, traer gracia de Dios sobre tu vida, cuando comenzás a experimentar esto, el gozo del Señor, el gozo que no es de este mundo, va a inundar tu corazón a pesar de todas tus preocupaciones, de todas tus luchas y de todas las cosas que estés viviendo. Aun cuando te toque atravesar la misma muerte, la paz de Dios te va a traer tanto gozo al saber que tu vida no acaba en este lugar, que hay una eternidad con Cristo, si hoy la podés recibir. Y también es un consuelo para tus seres queridos, para aquellos que quizás te están viendo partir o que algún día lo van a hacer porque no somos eternos. Y es un consuelo para tu vida cuando veas que alguno de ellos se va y han creído en el Señor. Hay esperanza del reencuentro por medio de Jesús. Esas manos allí horadadas, agujereadas por los clavos, esa lanza que ahora testifica en una cicatriz en el cuerpo de Jesús, está testificando que Él tiene poder para vencer la muerte. Y ellos fueron testigos y hoy para nosotros es el fundamento de nuestra fe. Romanos capítulo 14
dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Esta seguridad de un hombre que perseguía a la iglesia, pero que se confrontó en el camino cara a cara con Jesús, oyó sus palabras, lo vio y se animó a decirle, ¿quién eres? Y escuchó la voz que decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora este hombre, que era un perseguidor acérrimo de la fe cristiana, de Jesús y de todo lo que implicaba ser cristiano, ahora es un cristiano y él está diciendo, lo que viva y si vivo y si muero, soy del Señor, porque la esperanza inundó su corazón. Lo último que quiero decirte es que Jesús no solamente trae paz y trae confirmación de que Él se levantó de la muerte con poder y que sus vidas ahora tienen esperanza porque Él venció la muerte, sino que Él dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Para qué lo envió el Padre? En amor a dar su vida en rescate por nosotros. Ahora nos envía a nosotros a ser testigos del amor, de la misericordia, de la cruz, de la resurrección, del perdón de pecados, de la salvación gratuita que se ofrece por medio de Jesús. El profeta Isaías, estando en un tiempo terrible, cuando murió un rey que reinó por mucho tiempo, y ve cómo el Estado comienza a ser sacudido, entra en la presencia de Dios y tuvo una visión clara de lo que estaba pasando. Él dice, vi yo al Señor sentado en su trono, y comenzó a ver su corazón. Y en medio de eso escucha su voz, la voz de Dios que dice, ¿quién iré y quién irá por nosotros? Y Isaías dice, heme aquí, yo iré. Este hombre en medio del caos que estaba viviendo pudo mirar a Dios y pudo verlo reinando. Y en medio del conflicto nacional, en medio de la histeria colectiva, en medio de la lucha aún personal, él pudo responder al llamado de Dios diciendo, heme aquí está, acá está mi vida al servicio. Yo quiero animarte que en un mundo quebrantado como el que vivimos, en un mundo donde realmente la gente está quebrada, puedas levantarte con la paz que Jesús tiene para tu vida, puedas ser lleno del gozo del Espíritu Santo y puedas levantarte a ser testigo a esta generación del amor de Jesucristo, de aquel que venció la muerte con poder y hoy puede darles vida y vida abundante, vida eterna. Y esa vida ya comenzó para nosotros lo que creemos en Jesús. Quiero orar por tu vida para que seas testigo del amor de Jesús. Si no has conocido acerca de Jesús, ¿qué puedo decirte? Puedo decirte que Jesús venció la muerte con poder, que murió en la cruz a causa de tus pecados, que Él quiere traer perdón sobre tu vida y Él quiere rescatarte de una eterna perdición, darte vida. Esa vida que Jesús te ofrece va a llenar tu corazón de paz y de gozo en el Espíritu Santo y te va a dar esperanza que ni la misma muerte te puede quitar. Padre, oro en el nombre de Jesús. Gracias porque la fe que hemos puesto en Jesús no nos avergüenza. Por el contrario, ha llenado nuestro corazón de paz y ha traído gozo aún en la adversidad y en la crisis. Sabemos que un día vamos a dejar esta tierra, sea por el COVID o sea por lo que sea que la vida nos presente en el futuro. Pero nosotros, lo que hemos confiado en Jesucristo, tenemos paz por la esperanza que alberga en nuestro corazón, de que Él venció la muerte y Él es el que tiene el poder de dar vida. Y Él ha traído vida a los seguidores,
a los que creen en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, pongo sus vidas en tus manos, de aquellos que están mirando este video. Quiero rogarte que tu gracia y tu misericordia los alcance, que ellos no solamente puedan testificar de tu amor, sino que puedan recibirlo en sus propias vidas, para tener de tu paz, para tener de tu gozo y para tener vida eterna. Sálvalos, oh Dios, por tu gracia y por tu amor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Somos la Iglesia Bautista del Refugio. Amamos a Dios y queremos testificarte cuantas veces sea necesario del amor de Jesús. Él te ama profundamente. Dios te bendiga.